Entonces hoy el tipo de cambio, mi querido Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México, pues nos debe llamar la atención nada más por el movimiento, pero no indica si está bien o mal la economía mexicana. ¿Cómo estás, querido amigo? Mi querido David, siempre muy contento de estar contigo. Muy buenas noches. Pues es que hay gente que se asusta mucho cuando ve el tipo de cambio y que toma opiniones y decisiones. Y yo digo que estamos en el mejor de los mundos en materia de tipo de cambio, que es el primer amortiguador de la economía mexicana. Absolutamente, yo creo que justamente tenemos un tipo de cambio flexible que ayuda a absorber choques externos y ojalá lo sigamos teniendo porque esa es una fortaleza de la economía mexicana y en ese sentido yo coincido contigo, creo que no hay que actuar con alarma ante estos movimientos del tipo de cambio que además pues, estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Lo que está ocurriendo con activos financieros, con el dólar en general contra muchas monedas, es una enorme volatilidad, pero creo que como bien dices, pues lo mejor que podemos tener es este esquema flexible que nos ayuda a mitigar choques externos. Mira, lo que pasa es que días como hoy, pues el tipo de cambio se manejó en la sesión abierta en México entre 20.80 y 20.40. O sea, es una Sí, gran volatilidad absolutamente. para terminar en 20.66, más o menos. Correcto. Y es una volatilidad enorme porque está reflejando la enorme volatilidad que vemos en las variables financieras internacionales. Hay que ver el índice VIX que mide volatilidad en mercados internacionales, también ha estado muy alto. Entonces creo que eso es reflejo pues de que estamos viendo una enorme incertidumbre acerca de lo que está ocurriendo con las medidas en Estados Unidos y eso se refleja en la volatilidad cambiaria. Carlos, ¿cómo moverse en esta volatilidad? Porque yo creo que, por un lado, la economía mexicana está bien. Trump puede cambiar mañana mismo, hoy mismo puede decidir que a lo mejor vamos a negociar con China y con la Unión Europea arancel cero. Y ya pasó, o puede decir que no y que sí le va a aplicar un arancel del 50%. ¿Cómo vivir en este entorno? Pues yo diría, David, primero en este entorno, ciertamente si Trump sigue adelante con estos temas arancelarios, pues me parece que vamos a ver que la economía global se va a afectar, en particular la economía de Estados Unidos. Los aranceles van a golpear a la economía de Estados Unidos, van a significar menos crecimiento y más inflación, ¿no? Menos crecimiento, pues porque las empresas van a empezar a encontrar insumos más caros, porque las empresas van a ver que pierden competitividad contra otros países, también va a haber menos consumo, porque vamos a ver que aumentan los precios con los aranceles. Entonces yo creo que eso es una medida que afectará a Estados Unidos. Creo que eventualmente en algún momento se tiene que imponer la razón, porque esto pues es un daño autoinfligido enorme lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y si se termina imponiendo, pues se irán normalizando las cosas. Mientras esto ocurre, pues creo que sí vamos a ver un menor crecimiento global. Pero yo creo, a tu pregunta, David, que cómo navegar esto, yo diría, para el caso de México, pues reconocer primero que a pesar de que este es un equilibrio negativo, el que se pongan aranceles de parte de Estados Unidos a todo el planeta, hay que reconocer pues que a México se le han impuesto menos, que en términos relativos hay un menor nivel de proteccionismo contra México, y eso creo que en el mediano plazo va a ayudar a México, a que México esté más integrado y tenga mayores niveles de inversión, aunque en el corto plazo pues no cabe duda que esto va a afectar a la mayoría de las economías y que va a tener una afectación en variables financieras. Pero yo te diría, pues hay que navegar esto con calma, sin tomar decisiones precipitadas. Los que tengan inversiones en activos financieros, en renta variable, pues no salirse, no realizar pérdidas, porque me parece que eventualmente dentro del propio Estados Unidos habrá fuerzas que lleven a un equilibrio más razonable, porque no tiene ningún sentido que un país cometa este acto de sabotaje como el que se está cometiendo, y creo que ya empezamos a ver reacciones en algunos congresistas republicanos, en empresarios, y yo no sé cuándo, pero en algún momento me parece que La la semana presión va a ser pasada, fuerte. Jerome Powell
Salió a decir, pues la inflación, mientras sigue este entorno, vamos a crecer menos y la inflación va a bajar menos. Exactamente, así lo dijo Powell, así lo está. Prácticamente todos los analistas en Estados Unidos están bajando sus previsiones de crecimiento y están aumentando las de inflación. Y eso pasa pues con una pandemia, pasa con una crisis. Lo raro es que pase con una decisión, ¿no? Que sea autoinfligido, pero yo creo que en Estados Unidos hay mecanismos que harán que esto eventualmente pueda mitigarse. ¿Qué mecanismo? Bueno, primero el propio Poder Legislativo, y como te decía, ya hay republicanos que empiezan a levantar la voz y que podrían eventualmente revertir esto en el Congreso. Y si no, el votante. Hay elecciones intermedias el año que viene, el votante va a salir lastimado porque el consumidor va a salir lastimado con menos empleos, con más inflación, con menos crecimiento, y eso puede hacer pues que el votante ejerza disciplina sobre esto que está ocurriendo. Entonces yo te diría, en efecto son tiempos muy complicados, pero yo insistiría, viendo a mediano plazo, creo que México pues va a salir de aquí con un menor nivel de proteccionismo, y México va a salir de aquí, me parece, más integrado con Estados Unidos y con posibilidad de recibir más inversiones. Entonces yo creo que hay que intentar tener una perspectiva de mediano plazo en esto, ¿no? Fíjate que hay una lectura que yo no sé si ya podríamos, que ya se acabó la globalización y que ahora viene una época de regionalización, ¿no? Y en ese sentido México saldría fuertemente beneficiado. Sí, yo creo que pues claramente vamos a ver que el conflicto entre China y Estados Unidos va a seguir, eso va a traer más fragmentación, y yo creo que a pesar de lo que ahora ocurre en Estados Unidos, pues yo creo que si vemos a mediano plazo, Norteamérica es una de las regiones que más promete en el mundo, tiene abundancia de energía, tiene todavía una fuerza laboral relativamente joven, sobre todo si la comparamos con Europa, tiene alta innovación. Entonces yo creo que México, al estar integrado en Norteamérica, a pesar de lo que estamos viendo, ser una región con muy alto potencial, quizá con la que más potencial tiene, yo creo que en mediano plazo México va a salir fortalecido. Yo creo que la discusión está entre cómo se van a acomodar China y los Estados Unidos. Son los dos grandes peleadores, digamos, ¿no? Si Eso tú creo ves que el queda muy Producto claro. Interno Bruto de estos dos países, pues no es tan diferente, digamos, ¿no? Exacto, yo creo que al final esa va a ser la clave. Lo que estamos viendo también es una pelea por la supremacía global, no solamente en términos económicos, sino incluso militares y tecnológicos entre China y Estados Unidos. Y como vimos, pues en realidad la única economía que ha reaccionado con medidas de represalias significativas es China, ni siquiera Europa, ¿no? Que ha dicho que lo está pensando, etcétera, porque es la Sí, sí, única pero el que creo Consejo de que tiene Ministros de la Unión músculo. Europea dijo, les recomendamos que pongan un arancel del 25%, pero esa es una manera de decir, síganlo pensando, ¿no? Exactamente, exactamente. El único que ha actuado es China, yo creo que es el único que tiene músculo para hacerlo, y creo que al final eso es lo que va a determinar, como bien dices, muchos de los acomodos, y vamos a ver un mundo más fragmentado. Ahora, me parece que en algún momento la escalada de agresión comercial tiene que detenerse porque no le conviene ni a Estados Unidos ni a China. Entonces vamos a ver hasta dónde llegan en este juego de vencidas, pero eventualmente nadie sale ganando en una guerra comercial, ¿no? Trump dice que son fáciles de ganar, eso no es cierto. Estas guerras comerciales siempre terminan teniendo costos económicos muy altos. Mira, hoy en la mañana en su red social Trump publicó un comunicado, un mensaje que yo creo que lo define muy bien. Cuando les dijo, estamos haciendo algo que debimos haber hecho hace décadas. No sean estúpidos ni cobardes. De aquí va, si somos valientes, va a venir la grandeza. Les está pidiendo un sacrificio, pues como el de la Segunda Guerra Mundial al pueblo de los Estados Unidos, y yo no creo que lo vayan a hacer. Yo tampoco lo creo, David, porque hay veces que se hacen los sacrificios cuando la meta es clara.
como bien dices, la Segunda Guerra Mundial creo que es el ejemplo por excelencia, se estaba peleando por la libertad mundial. Cuando se ha tenido que dar un apretón fiscal o monetario fuerte, por ejemplo en los 70 para combatir la inflación, también se entendía. Ahora el problema es que este sacrificio no va a llevar a nada, va a llevar a que Estados Unidos decrezca, entonces y pierda hegemonía. Entonces yo creo que ahora no hay voluntad de hacerlo, porque lo que dice Trump es, con estos aranceles vamos a traer inversión a Estados Unidos, vamos a crear empleo. Bueno, empleo, pues ya están en pleno empleo, entonces no. Sí, o sea, empleo, ¿a quiénes les van a dar empleo? Exactamente. Inversión. O sea, vamos a hacer que el empleo venga. ¿A quién? A los migrantes. Entonces van a tener que ir a conseguir migrantes. Exacto, que es lo que también dicen que no van a hacer, entonces, ni empleo. Y luego, inversión tampoco, porque es mucho más caro producir manufacturas ahí. Creo que es mejor que Estados Unidos. Creo que Trump olvida que tienen un déficit en manufacturas, sí, pues porque en eso no tienen ventaja comparativa, pero tienen un superávit en servicios, porque son una potencia en tecnología, en servicios financieros, en inteligencia artificial. Pretender romper ese equilibrio solo llevaría a Estados Unidos a una peor situación. Por eso me parece que los mercados han reaccionado así, porque los mercados saben que esto va a llevar a mal puerto. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dice, no nos importa ahora tanto Wall Street, nos importa Main Street. La realidad es que no están disociados. Wall Street es que está leyendo que le va a ir mal a Main Street y por eso reacciona así. A ver, a Main Street es el consumidor promedio, mi papá, por ejemplo, la familia californiana de mi papá, que está viendo que las cosas le van a costar más. Eso es Main Street. Ese es Main Street. O sea, ellos están diciendo, la inflación, el gran problema que tuvieron con Biden fue la inflación. Y están diciendo, China no va a bajar la inflación. Entonces, ¿para qué? ¿Sacrificarnos para qué? Absolutamente. Esos consumidores ya están viendo mayores precios que las empresas. O sea, los vehículos ya subieron de precio. Ya subieron. Y los alimentos no tardan en subir de precio con esto. Cuando vayan los familiares de tu papá al supermercado van a pagar una cuenta más alta y entonces no van a entender el sacrificio. Y ahí es donde yo difiero que Wall Street y Main Street sean dos mundos aparte, ¿no? Wall Street está reflejando el dolor que se va a sentir en Main Street. Curiosamente, sufrir, ¿no? esa frase de Main Street y Wall Street aplicaría en México. El mercado de valores mexicano pues, no es un referente de lo que pasa en los bolsillos de las personas, ¿no? Exacto, porque aquí tenemos un mercado pues mucho menos profundo, donde la mayoría de la gente no tiene inversiones. En Estados Unidos sí, la gran mayoría pues tiene inversiones ahí por sus cuentas de retiro. Entonces, en Estados Unidos, Wall Street yo creo que sí es un reflejo del sector privado de Estados Unidos, ¿no? Coincido contigo, en México pues no es lo mismo porque lamentablemente pues, tenemos un mercado de valores con mucha menor profundidad. Sí, o sea, yo creo que este tema de los aranceles, donde se va a definir es, China le va a aplicar el arancel del 30%, o sea, va a mantener el arancel del 34%. ¿Se va a atrever Trump a ponerle un arancel del 50% adicional? Yo no lo veo. Yo tampoco, porque además si lo hace, yo creo que China sí tiene el músculo para escalarlo y ahí van a perder. Entonces me parece que eso no va a ocurrir, porque además cuando tú pones un arancel del 50 y tantos a China, ¿qué es lo que estás haciendo, David? Al final le estás poniendo un impuesto al consumidor de Estados Unidos que compra productos chinos. Sí, llegaría el arancel como al 70%. Exactamente. Entonces todos los que compran manufacturas chinas en Estados Unidos, que se ven beneficiados de bienes baratos, se van a ver muy afectados. Entonces yo no sé si lo que quieran es imponerle un impuesto de ese tamaño al consumidor estadounidense. Y si el consumidor estadounidense debe estar dispuesto a ser valiente, a tener coraje, a no ser del partido de los cobardes, yo no lo veo.
Honestamente no lo veo. Yo tampoco, y para muestra creo que las marchas que vimos en una gran mayoría de ciudades en Estados Unidos el sábado estaban protestando en buena medida contra esto. Ahora, finalmente, ¿tú qué le recomendarías a la gente que ve los mercados? Porque ¿no? Seguramente a ti te pasa que y compro dólares y vendo dólares y me meto a la bolsa, no me meto. Pues yo creo que ahorita nadie se debe meter a ningún lado, ¿no? A no ser que ya estés por necesidad adentro. Esa es mi recomendación. En épocas de turbulencia no hay que actuar. Si uno tenía un portafolio antes de que estallara todo esto acorde a sus necesidades de inversión, no tocarlo. El que tenía inversiones en bolsa, venderlas ahora significa tomar una pérdida que no necesariamente tiene que realizar, tendría que tener paciencia, recomponer el portafolio de monedas tampoco. Yo creo que la historia nos ha mostrado una y otra vez que lo peor que se puede hacer es actuar en estos tiempos de turbulencia. Aquí hay que esperar y en algún momento se van a normalizar las cosas. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero actuar en este momento puede significar realizar una pérdida de forma innecesaria. Tienes razón, mi querido amigo. Gracias por todo. Al contrario, gracias a ti y un abrazo. Análisis Superior es David Páramo, el padre del análisis superior.